Buenas tardes, estamos en las instalaciones del diario El Comercio y la tarde de hoy nos acompaña para una entrevista Richard Espinosa, es el ministro coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. El tema que nos convoca la tarde de hoy es discutir, conversar, hablar y resolver o contestar algunas de las preguntas que nuestros lectores nos han enviado vía correo electrónico sobre el borrador que está actualmente sujeto a discusión, a debate del Código del Trabajo o el próximo Código del Trabajo. Ministro, muy buenas tardes, bienvenido a Diario El Comercio. Y para ubicarnos en el tema, ¿cuáles son los principales cambios, si los podemos llamar así, desde la óptica del gobierno, que introduce este borrador de Código de Trabajo? Buenas tardes. Bueno, un saludo a quienes nos están viendo ahora y posteriormente entiendo nos estarán leyendo. Efectivamente, el Código Orgánico de Trabajo, como se lo denomina ahora, ha sido un código que se lo ha venido trabajando durante ya bastante tiempo, probablemente un par de años, casi 3, en donde nos ha servido todo este tiempo para poder ir adaptando lo que se pone en este código a la realidad actual de nuestro país. Recordemos que el Código del Trabajo tiene prácticamente 76 años. Es evidente que no se adapta a la realidad actual. Hoy por hoy tenemos internet, sistemas informáticos, eso antes no existía, y evidentemente el nuevo Código del Trabajo lo que hace es aprovechar y utilizar todas estas herramientas en beneficio de los trabajadores, de los mismos empleadores, de esta sinergia que siempre la impulsamos y que queremos fomentar en ambas partes. El código yo creo que tiene al menos unas 25 rupturas que son cambios de fondo, son revolucionarios y que genera un antes y un después con respecto al anterior Código del Trabajo. Te podría enumerar cada una de estas 20 y uno de los ejemplos con los cuales a mí siempre me gusta empezar es justamente con aquel tema que corresponde a las que se denominan renuncias anticipadas, es decir, aquellas personas que cuando consiguen un empleo, haya sido esto ahora recientemente, hace 20 años o hace 10 años, no importa, lamentablemente hubo algún empleador en donde le hizo firmar el momento de entrar ya su renuncia, un papel en blanco, de modo que se vulneran los derechos de los trabajadores, no se genera estabilidad laboral y el empleador podría haber prescindido de los servicios de esta persona cuando él quiera sin pagarle las indemnizaciones que están establecidas en el Código del Trabajo. Es evidente que la mayor parte de empleadores son buenos, pero siempre hay excepciones y es evidente que en la práctica nosotros, cuando yo estuve en su momento en el Ministerio también de Relaciones Laborales, dicho sea de paso, hoy día el Ministerio de Relaciones Laborales forma parte del Consejo de la Producción, consejo que lo preside el Ministerio Coordinador de la Producción justamente, y lo que hacía es fomentar justamente este tipo de malas prácticas, el no generar estabilidad laboral. Hoy día, por eso digo, esto tiene un tema de intervención tanto a nivel legal, pero también tecnológico, informático. Está listo un software que le va a permitir al Ministerio de Relaciones Laborales evitar estas malas prácticas, pero no se lo puede ser usado sin que previamente esté aprobado el nuevo Código del Trabajo. El momento que esté aprobado el Código del Trabajo, en ese instante, lo que va a pasar es que todas las renuncias que hoy por hoy puedan tener firmadas algunos empleadores de manera anticipada, ya no les va a servir. Es decir, se va a generar estabilidad laboral automática para probablemente los miles de personas que se encuentran dentro de este tema, porque lo que va a hacer es, gracias a la ley, va a obligar que se utilice este sistema informático que está ya desarrollado para que con un sistema con códigos y un sistema de firmas aleatorios, únicamente la renuncia del trabajador sea válida si es que pasó a través de este sistema. Entonces, todas aquellas renuncias que hayan sido firmadas de hace 20 años o recientemente, no importa, no servirán si es que no pasan a través de este sistema. Entonces, mire usted, esa es una de las rupturas
en donde se genera estabilidad laboral a esos trabajadores que lo merecen y que nunca debieron haber sido condicionados a obtener un trabajo previa a la firma de una renuncia en un papel en blanco. Ministro, sobre este punto, primero, ¿por qué es necesario que se apruebe el Código de Trabajo para poner en práctica este software que usted menciona? Bueno, definitivamente no tenemos la capacidad legal en este momento para que sea aceptada la firma de cualquier software como el que estamos ahora desarrollando, y más aún que sea el obligatorio este procedimiento. No existe en la ley. Entonces tenemos que necesariamente ubicarlo, ponerlo como efectivamente se lo ha propuesto en este código que, como digo, está siendo en este rato socializado. Ya previamente se hizo una socialización a nivel de algunas provincias con trabajadores, empleadores, pero ahora se ha enviado de manera informal a la Asamblea Nacional para que pueda abrirse este debate sobre un tema que nos concierne absolutamente a todos. Tiene esa gran responsabilidad el nuevo ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, y creo que va a hacer un muy buen trabajo. Ya ha empezado con esta socialización para que una vez que se culmine con este tema, se lo envíe, por supuesto, para su revisión con los ya directrices que incluso nos ha dado el mismo presidente de la República, para que ahí sí, el presidente de la República sea él formalmente a quien le corresponde y lo envíe ya a la Asamblea Nacional para su debate formal y su respectiva aprobación. Ojalá el código esté listo a finales de este mismo año, por lo menos para esas fechas se aspira a que ingrese, ojalá un poco antes, el proyecto ya de Código de Trabajo. Ministro, revisando las preguntas que nos han enviado nuestros lectores, hay varios temas que salen a flote con mayor frecuencia. Y uno de los principales tiene que ver con el tema de la jubilación. Tal cual se la conoce actualmente, un empleado para jubilarse en una empresa necesita cumplir 25 años de trabajo continuo, o sumados en diferentes etapas, cumplir los 25 años. En el código o en el proyecto de código se está proponiendo la eliminación de la jubilación patronal, tal como lo conocemos actualmente, y aparece este bono por terminación de la relación laboral y desahucio, me parece que es el término que se está utilizando. Más que hablar de una terminación o eliminación de la jubilación patronal, yo preferiría hablar de una sustitución, o como lo ha dicho el mismo ministro de Relaciones Laborales, una generalización del beneficio de la jubilación patronal. Si ustedes revisan las estadísticas hoy día de quién se beneficia de la jubilación patronal, es un número que probablemente de año a año no llega ni a los 250 trabajadores, porque es muy difícil cumplirlo. Esta propuesta se realizó justamente para beneficiar a ambas partes, al trabajador y al empleador. ¿Por qué al trabajador? Porque cuando el trabajador normalmente está ya con 18, 19 años de trabajo, se vuelve un incentivo perverso para despedir al trabajador, dado que el momento en que cumple 20 años ya tendría derecho a esta jubilación patronal de manera proporcional, y si es que cumple ya los 25 años ya con su jubilación patronal íntegra, misma que, como yo menciono, tienes un incentivo para no tener que pagarle de por vida eso al trabajador, un incentivo al despido. Recordemos además que la jubilación patronal fue creado como un sustituto a todo lo que tiene que ver con la seguridad social, a la afiliación. Y hoy en día se combinan las dos cosas. Entonces, y por otro lado, en cambio, para el empleador, tampoco es sencillo el hecho de estar provisionando estos fondos cuando no tiene la certeza de que el trabajador realmente llega a cumplir 20, 25 años, y además te quitaría esta liquidez en la empresa en caso de que estos fondos no sean utilizados. Entonces, para poder beneficiar a ambas partes, se propone sustituir esta figura de la jubilación patronal por otra en donde, parecido a lo que pasa en el servicio público, se le pueda dar en todo caso un bono, ¿no es cierto?, o una bonificación, una compensación, como mejor lo queramos llamar,
a partir del primer año de trabajo de esta persona, de manera que no se vuelva en un incentivo, porque igual te van a pagar esta compensación, este bono, se lo va a pagar a los 15 años, a los 19 años, a los 30 años. Entonces ya no se vuelve en un incentivo perverso para prescindir de los servicios, digamos, de un trabajador. Y por otra parte ya tiene una mejor previsibilidad el empleador para poder justamente anticipar este pago. Está, por supuesto, en debate la fórmula. Eso está todavía en debate y eso no está definido. Los porcentajes pueden cambiar. Hay una primera, digamos, un primer ensayo que se hizo hace algún tiempo sobre un tema de porcentajes que podía ser regresivo y que ahora estamos hablando con el ministro y que podríamos plantearlo, esto habría que debatirlo con el mismo presidente de la República y llevarle algo más elaborado tras un debate con los mismos trabajadores y empleadores, algo que sea más equitativo año tras año, para no volver justamente a caer en el tema de un incentivo, del incentivo perverso que yo le hacía mención. Entonces este tema está también en debate, nada está escrito en piedra, porque justamente para eso es la socialización, y posterior a la socialización pues ya se enviará afinado el proyecto que tiene más de 500 artículos. Una pregunta, perdón, en el proyecto se menciona en una transitoria que quienes tengan más de 13 años estarían sujetos al código vigente. ¿Por qué se hace necesario esa Sí, esto se lo hizo, ya existe una experiencia previa con los mandatos constituyentes, con decretos ejecutivos que basados en los mandatos, dada la potestad que estos le daban, se hizo ya digamos un ejercicio que dio buenos resultados en el sector público. Y esa medida de más o menos irnos al 50%, porque ya hay gente que ha trabajado esa cantidad al menos de tiempo y que está en todo caso más próximo a llegar a los 20 años, podría aplicarse una transitoria. Siempre cuando se hace este tipo de sustitución de leyes, reformas, siempre es importante tener un tema de transitoriedad para que no exista ningún conflicto y tampoco no hay, por supuesto, el ánimo de perjudicar absolutamente a nadie, ni al trabajador ni al empleador. A un trabajador, perdón, le convendría más a un trabajador que tiene más de 13 años, ¿el sistema actual de jubilación patronal o el nuevo sistema que propone? Depende de la fórmula que finalmente quede establecida. Ahorita tenemos una fórmula en el cual lo que queremos hacer coincidir es que prácticamente en cantidad económica le dé lo mismo, ¿ya? Le dé exactamente lo mismo. Pero claro, no van a recibir esa cantidad económica en los actuales momentos, no hubieran recibido si es que ese trabajador es despedido, antes de que cumpla los respectivos Okay. Entonces lo que buscamos en ese sentido es, digamos, que haya un beneficio mutuo entre las partes. Ya, usted hablaba de que nada está todavía fijado. Sé que ustedes han mantenido algunas reuniones con el ministro de Trabajo, bueno, que va a ser futuro ministro de Trabajo, en donde se ha planteado algunas modificaciones al borrador actual. Una es la creación de este Consejo Nacional del Trabajo, otra sería la ampliación del tema de del tema de la lactancia a 2 años. No sé qué otros cambios se podrían introducir en el texto y cómo van a manejar aparte de eso el tema de las nuevas regulaciones en seguridad social. Bueno, en realidad los temas que usted ha mencionado ya se los había previsto. No estoy seguro, estoy casi seguro más bien, de que incluso ya estaba, por ejemplo, el tema de la maternidad, en donde ahí sí, un despido, queremos equiparar inclusive temas de leyes para que exista consistencia y equidad entre las distintas leyes que se ha aprobado en el gobierno, de modo que una persona que esté embarazada ahorita tendría el derecho de percibir una indemnización de 1 año completo de sueldo, se está incrementando a 2 años de sueldos. Así como también, por ejemplo, somos unos creyentes de la sindicalización en el Ecuador y hay que fomentarla, pero cuando hablamos de fomentarla no es que lo hablamos de la boca para afuera, realmente necesitamos tener herramientas para que esto se haga una realidad. Entonces, por ejemplo, ahí estamos pidiendo unas medidas mucho más exigentes, en donde a un trabajador, por querer conformar un sindicato, que hoy día le tienes que pagar, en caso de demostrarse, 1 año también completo de remuneraciones, estamos subiéndole a 3 años.
De modo que la persona que quiera sacarle el empleador que quiera sacarle a un trabajador por el solo hecho de crear un sindicato, una asociatividad que agrupe a los trabajadores, lo cual no es un delito, es más bien positivo, pues sea fuertemente sancionado. Es así que dentro de este impulso, claro, a veces los empresarios conversan y te dicen, sí, lo que pasa es que el sindicato podría hacer que quiebre mi empresa. No pensemos en el país del pasado, en el cual han existido de todo, han existido inclusive abusos también, en donde efectivamente por ahí hay ejemplos de algún excepcionales, pero hay en donde por algún conflicto laboral llegó a quebrar una empresa y perdieron todos. Perdió el trabajador porque se quedó sin empleo, perdió el empleador que se quedó sin empresa, sin la generación, la rentabilidad que le puede generar esto. Perdió el Estado porque deja de percibir los respectivos impuestos generados por este tipo de empresas. Entonces, a lo que vamos es a un sindicalismo completamente distinto, completamente nuevo, en donde si bien es cierto, se impulsan los derechos que tienen los trabajadores, también se impulsan, y siempre hemos sido transparentes en este tema, las obligaciones que tienen los trabajadores. De ninguna manera se va a permitir un abuso de ninguna de las partes. Entonces tiene que haber una relación armónica, equilibrada, que permita fomentar el sindicalismo en Ecuador. Ahorita, ¿qué tenemos de afiliados? No llegamos ni al 3%. La mayor parte está en el sector público, cuando también debería estar en el sector privado. Yo personalmente he visitado empresas de 1.000, 2.000, 3.000 trabajadores y no tienen un solo sindicato, por ese malentendido recelo que tienen a hacer un sindicato, cuando un sindicato no tiene por qué ser malo, puede ser bueno. Una asociatividad en donde vaya, insisto, en armonía con los empleadores. Sí he visto también empresas que tienen sindicatos, no de ahora, 15, 16 años que han firmado 16 contratos colectivos. ¿Y cuándo han escuchado ustedes que ha existido algún problema? No han existido, porque han sabido manejar bien este tema, y eso que lo han hecho con el Código del Trabajo anterior. Este de aquí va a ser mucho más fácil, más dinámico, mucho más versátil. Y por supuesto, insisto, que todo este tema, todo este manejo no lo hacemos solamente por el tema teórico, sino también por la práctica, la realidad. Aquí en el Ecuador tenemos la ventaja de que conflictividad laboral prácticamente es nula, no hay, lo cual es positivo, y de la poca que ha existido hemos aprendido para irla corrigiendo, en donde de repente no se podía hacer una huelga, porque tenían que hacer inventarios de todas las fábricas y que si pasa algo el trabajador tenía que ser también metido un visto bueno. Ahora se les permite hacer una huelga fuera de la fábrica para que no exista ningún problema con los activos y tengan ese derecho, pero siempre y cuando cumplan con todos los procedimientos del caso. Y en eso hay que ser muy responsable, porque cualquier persona, no es que se me decidió hacer una huelga, la hago, no, hay que seguir todos los procesos y procedimientos, y evidentemente si se da este derecho legítimo que podría tener un trabajador en caso de que siga el procedimiento y que no se haya actuado conforme dispone la ley por parte del empleador, por ejemplo. Ahora que usted habla por eso vienen las ramas de proceso de las ramas de actividad, que es algo nuevo en el país, solo con eso para complementar lo que estaba diciendo, que va a impulsar muchísimo el tema de la sindicalización, pero es importante para que los trabajadores y los mismos empleadores estén tranquilos, decirles que existe de cierto modo ya un ejercicio práctico que ha dado buenos resultados, y son las comisiones sectoriales, que recuerde usted antes existían 115, en el Ministerio se la bajaron a 22 para determinar las remuneraciones. Ahora son 22, ahora ya se reúnen, no durante 1, ni 2, ni 3 días durante el año, no, 8 meses seguidos durante el año, los representantes de los trabajadores y los empleadores. El año pasado, a principio, para definir las reuniones de este año, llegaron a un acuerdo inédito en la historia de nuestro país de 21 de las 22 comisiones. Solo en una tuvo que intervenir el gobierno nacional. ¡Qué bueno! O sea, la idea es que se pongan de acuerdo las dos partes, que no tenga que intervenir el gobierno, y que cuando intervenga el gobierno ya sea por excepción. Si ya se han logrado poner de acuerdo en esto, quiere decir que estamos en el camino correcto para poder seguir fomentando un sindicalismo sano, ¿no es cierto?, con obligaciones y con derechos, en donde todos salgan beneficiados y trabajen en armonía, ¿no?, el empleador con el trabajador. Ministro, para responder algunas de las consultas que nos han enviado nuestros lectores,
Una tiene que ver con los cargos, denominados cargos de confianza. En el proyecto de código se resume prácticamente el cargo de confianza a quien gana más de 6 salarios básicos unificados, actualmente alrededor de $2.040, cuando un cargo de confianza tiene otros componentes sobre ser representante de la empresa, asumir ciertas funciones. El resumir el cargo de confianza exclusivamente al valor de cuánto recibe un trabajador tiene o puede generar algunas complicaciones. Cargos muy especializados que por su naturaleza a lo mejor deban recibir remuneraciones altas, automáticamente pasarían a ser catalogados como cargos de confianza. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo analizó el gobierno, este punto de los cargos de confianza para efecto de pago de horas extras específicamente? Esa es otra de las rupturas que se tiene justamente a través del código. Porque ¿por qué esta denominación de cargos de confianza? Es básicamente para la determinación de si es que una persona gana o no gana horas extraordinarias suplementarias. Así de sencillo. Entonces, hemos detectado en la práctica, con la experiencia, que sí hay pues empresas en donde, y algunas y varias, en donde por ejemplo el mensajero resulta que es el gerente de mensajería, y por ser el gerente de mensajería es un puesto de confianza. Al ser un puesto de confianza no podría ganar horas extraordinarias y suplementarias si es que su trabajo supera las 8 horas diarias que establece y lo ratifica el mismo código. Entonces, para evitar este tipo de excesos que se dan, lamentablemente se dan, se decidió poner una base, como usted menciona, justamente 6 remuneraciones o 6 salarios básicos unificados, en donde todas aquellas empresas que paguen a sus trabajadores esta cantidad, 6 remuneraciones o más allá de que sea el gerente, para ser gráfico, el gerente de mensajería o el mensajero como tal, igual le tiene que pagar horas extraordinarias y suplementarias. Entonces es una obligación hacerlo, superado este monto, superado para abajo, si es que efectivamente se declara que es un gerente de logística, evidentemente no tendrá que pagar horas extraordinarias y suplementarias, pero si es que es ya un trabajador con el tiempo, definido, no cargo de confianza, ahí no se pagaría. Pero por lo menos hemos establecido una base que antes no existía y que eso les garantiza a los trabajadores que no hayan excesos, que no sean explotados, que si trabajan más de las 8 horas se le tenga que pagar horas extraordinarias y suplementarias. Quedaría básicamente resumido en esta variable de 6 salarios básicos para considerar que un cargo sea catalogado como de confianza o no. Exactamente. Y ya bajo las 6 salarios, digamos, ahí podríamos estar dentro del debate que se está dando ahora, incluso a lo interno de la institucionalidad pública, el poder mantener, digamos, el esquema de concepto que hoy día tiene el Código del Trabajo. Pero superado los 6 salarios básicos unificados, definitivamente se tiene que pagar. Esto aplica, digamos, no aplica, por ejemplo, a cargos de libre nombramiento y remoción, para que no haya una confusión en el sector público, en donde claramente están establecidos que nosotros, por ejemplo, que ocupamos un cargo de esos, no tenemos pues estabilidad laboral, sino básicamente ya para el resto de tipo de puestos que se ocupe en general, sea en el sector público o en el sector privado. Otra pregunta que nos envían es, bajo el nuevo código o la propuesta de código, ¿desaparece la figura de desahucio o no? Ya, en el nuevo código lo que sea es mucho más dinámico, en donde el trabajador no tenga que estar peregrinando para poder recibir primero su indemnización, sino que, y ese es uno de los problemas que vemos ahorita en el Código del Trabajo, te establece tiempos, son demasiado estrictos, no se adaptan a las necesidades reales hoy día, tanto el trabajador como el empleador, de modo que sea por un tema de relación laboral, de indemnizaciones, estos temas se agiliten. Y esto va de la mano, por supuesto, con el hecho de que se puedan corregir cualquier tema de conflictividad laboral en el menor tiempo posible. Hay plazos demasiado estrictos en el código que nos hace ir a paso de tortuga prácticamente, en donde todos salen perjudicados. Entonces este tema se lo agilita mucho, haciendo mención que ya va de la mano del Código Orgánico General de Procesos.
que ya está en la Asamblea Nacional. Entonces el código orgánico general de procesos ya tiene armonía con el proyecto que se está manejando ahorita en el Código del Trabajo para que no exista contraposición, y lo que haga es agilite rápidamente cualquier trámite que hoy en día pueda tener, o sea, ya sea un trabajador o un empleador. Y esta agilización también viene de la mano con estas nuevas potestades que tienen los inspectores de trabajo para obligar prácticamente como sentencia el tema del pago, por ejemplo, de remuneraciones que no hayan sido canceladas u otros haberes. No sé si esto tiene también relación con el Código de Procesos o es más rápido, se va a aplicar casi inmediatamente de aprobado el proyecto. Sí, se le da más facultades al inspector del trabajo, de modo que ya la persona no tenga que pasar por la etapa administrativa, después por la etapa judicial, los procesos te toman 4 o 5 años en total, sino que ya se establecerá un monto definido para que hasta ese monto todo no tenga que pasar sino a la etapa judicial, sino que se quede ya en la etapa administrativa y el tema queda solucionado. Eso no quiere decir que más tarde el empleador igual quiera judicializar este proceso, lo puede hacer, pero le estamos poniendo un condicionamiento para que tenga que poner la garantía de lo supuestamente adeudado, por ejemplo, del trabajador, para ir hacia la función judicial. Con esto lo que estamos haciendo es forzando prácticamente a que lo solucionen todo el tema en la primera etapa, que es la etapa administrativa, que lo llevaría a un inspector de trabajo. Ministro, el proyecto de nuevo código, ¿cuáles son los cambios principales que tiene respecto al pago de horas extras? Hay algunas preguntas relacionadas con las personas que trabajan por A o B razones durante los fines de semana y que tienen un recargo adicional por el hecho de trabajar los fines de semana, por turnos o por actividades propias de la empresa. ¿Qué modificaciones puntuales trae el proyecto de nuevo código? Mira, son prácticamente los mismos de lo que estamos estableciendo ahora. Lo que ocurre es que todavía existen ciertos criterios jurídicos que a veces no son coincidentes, en donde para calcular, por ejemplo, un pago de horas extraordinarias suplementarias en el sector público, lo calculas en función de las 240 horas semanales que tiene el mes. Y en el sector privado también se lo ha venido haciendo así, pero por criterio del ministerio. La idea es institucionalizar este tema a través justamente del Código del Trabajo y que también sea, como siempre se lo había venido manejando por lo menos en todos estos últimos años, a través de las 240 horas. Siempre se va a tratar, por supuesto, de unificar las leyes laborales que existen en nuestro país para que no exista discriminación entre un beneficio o un derecho que tiene un trabajador o una persona entre una ley y otra. Ese siempre va a ser el objetivo a través del cual venimos trabajando. En esto de las horas extras, ¿cómo se definió el incremento de las horas semanales extras que puede tener una persona de 12 a 15? Sé que hay ese cambio en el proyecto ley. Eso, como te comentaba, está ahora en este mismo momento debatiéndose el tema, pero lo que hace es hacer una equiparación, ¿no es cierto?, de leyes para que no exista discriminación alguna, sin perjudicar al trabajador en ningún caso. En esto pueden tener esa plena seguridad y que, insisto, lo que buscamos es institucionalizar procesos que de todas maneras se venían llevando de esa manera para no perjudicar al trabajador. Ministro, ¿cómo quedan los servicios de salud que prestan las empresas a sus empleados, los dispensarios médicos, el servicio de guardería también que está actualmente vigente y el servicio de comedor? En cuanto al servicio de salud, ahí lo que se piensa es que a veces sí se es muy rígido, en el sentido de que necesariamente en algunos casos tiene que estar a tiempo completo un médico con cierto tipo de características, título a tiempo completo. Así esté cruzado de brazos las 8 horas de trabajo. Entonces, y más aún cuando existen empresas que realmente no existe un alto riesgo de trabajo. Entonces, lo que se trata de hacer acá es que sigan brindando el servicio, pero dándoles la posibilidad a que el servicio pueda ser externalizado, no necesariamente que esa persona más bien pueda ser provechosa
en otro lado y que solamente en determinados momentos puede estar presente en esta empresa. Entonces ese es un tema que se lo está debatiendo, al igual que justamente el tema de las guarderías. Ahí yo creo que con el esquema que está llevando adelante el gobierno nacional, fomentando guarderías, que ya no son guarderías, son centros infantiles de desarrollo para los niños, que lo está llevando de muy buena manera el gobierno nacional, se está haciendo cargo de esto, más las privadas. Ese sí es un tema de debate, como todo el código, pero en este de acá no es que exista ya una definición por parte nuestra, en donde digamos que sí se quita o sí se queda. Estamos debatiendo ese tema. Otro tema que tiene relación con los trabajadores que están en el sector de venta directa. Ayer hubo una reunión al respecto y ahí la intención, tenemos entendido, de que lo que interesa es de que esos trabajadores estén afiliados al Seguro Social. Actualmente no tienen esa potestad y no está clara la relación que existe entre los trabajadores que hacen venta directa con las empresas. Ahí, ¿cuál es la intención? Bueno, aquí esto se lo ha denominado una presunción legal de relación laboral. Esta es otra de los cambios revolucionarios, en donde existen varios ejemplos. El ministro en una sabatina comentaba el tema de una empresa de helados, en donde es evidente que su tiempo, a tiempo completo de un trabajador, pasaba vendiendo helados y no tenía ninguna relación de dependencia, ninguna relación laboral con quien produce los helados. Creo que eso es un tema absolutamente injusto y que sí debería haber una relación de dependencia. Conozco otras empresas que venden aspiradoras y que se dedican a tiempo completo a hacer esta labor, que a veces, y creo que tienen ingentes inclusive utilidades, ingentes ganancias, de las cuales no participan sus vendedores, digamos en este caso, a pesar de que están dedicados a tiempo completo a vender ese producto. Entonces ahí sí impulsa el Código Nuevo de Trabajo que esa gente sea absorbido por este tipo de empresas. El tema y eso creo, estamos por lo menos desde la perspectiva pública, nos mantenemos claramente en ese lineamiento. Y lo que sí estamos debatiendo es qué pasa con aquellas empresas que en realidad no te venden un producto, solamente te venden varios productos y que no están dedicados en su tiempo completo a esa empresa. Bueno, ahí lo podemos conversar. Definitivamente tiene que darse las herramientas legales a través de este Código del Trabajo a un respectivo análisis e investigación por parte de los inspectores del trabajo, de modo que no se perjudique tampoco, digamos, hay gente que hace negocio, que vende de una empresa y otra y no necesariamente tendría que tener una relación laboral. Pero hay otros, insisto, en que es evidente, ¿no? O sea, trabajan a tiempo completo en esa labor y deberían ser absorbidos por la empresa dueña del deberían respectivo entrar producto. En la nómina de la empresa y los aportes al Seguro Social en este caso deberían ser similares o deberían iguales tener a los que absolutamente están. todos los beneficios, desde la afiliación hasta los décimos, los respectivos décimos, utilidades, absolutamente en los términos que están vigentes actualmente. En los términos que menciona el Código propuesto de Trabajo. Ayer Carlos Marx Carrasco hablaba de un régimen especial de aseguramiento para estas personas y que no sería necesario incluso el pago de los otros derechos, sino también únicamente el de jubilación y el tema de salud. No sé si ahí hay una discrepancia. Es justamente este otro segmento que yo le comentaba, en donde no necesariamente existe la claridad, por eso se habla de presunción legal de la relación laboral, porque no necesariamente existe esa claridad. Eso sí lo estamos debatiendo. Veamos cuál es el camino más fácil, más justo para ambas partes, en si definitivamente tiene que entrar con algún tipo de contribución, llámese seguridad social o llámese el resto de beneficios que otorga el Código del Trabajo. Ese es un tema que para eso tenemos 6 meses casi para poderlo debatir y podernos poner de acuerdo. ¿Va a ser ordinario el envío del proyecto? ¿Va a funcionar como un trámite ordinario? Es un código orgánico, es Código Orgánico de Trabajo. No se lo tiene pensado, por el momento al menos no se lo ha pensado mandarlo como un proyecto económico urgente, sino un trámite, digamos, por la vía ordinaria. Ministro, otro de los temas, y aparentemente dentro de los que el gobierno ha dicho que no
no va a ceder es sobre el tema de la mensualización de los décimos. Y de alguna forma los riesgos que algunas personas lo ven es de que esa plata se termina convirtiendo en plata de bolsillo. Agradecen de alguna forma que la empresa lo vaya acumulando durante todo el año y que le entreguen esos fondos ahorrados en determinadas fechas del año donde necesitan para los útiles, para las compras navideñas. Ahí como que dicen, oiga, me están complicando un poco la administración de las finanzas, yo estaba contento con lo que tenía antes, ¿para qué me echan esa responsabilidad a mí mismo? ¿Cuál es la idea? Mira, ahí? Ahí es cuando quiero ver yo ese cambio cultural, primero, que tenemos que ir generando en nuestro país y que a veces es tan dificultoso ir rompiendo este tipo de esquemas en el cual nos vamos a seguir manteniendo firmes, ahí sí, en esta propuesta. Yo he conversado con empresarios, he conversado con trabajadores, están de acuerdo. Lamentablemente a veces se politiza, no sé por qué, este tema, y a niveles ya de alguna cámara o de dirigente sindical no están de acuerdo. Cuando no, ya es hora pues de que no sea el papá Estado el que le tenga que dar manejando las finanzas personales a un trabajador, cuando tienen todas las facultades de hacerlo. No minimicemos la capacidad de nuestros trabajadores como para poder manejar sus finanzas personales. Eso que lo definan cada una de las personas. Es por eso que a través del sector público se ha establecido la obligatoriedad de que sea de manera mensualmente entregado los décimos, el 13º y el 14º, y en el sector privado, en cambio, sea voluntario, previa entrega de una carta por el trabajador que diga quiero que me paguen en las fechas que normalmente me habían venido pagando. Aquí hay que hacer un hincapié en una cosa. Muchas cosas he escuchado yo a través de diferentes tipos de opinión. Aquí no se están eliminando los 13º y 14º. Tal es así que lo que se está poniendo en el código obliga a que en el rol de pagos que entregue su empleador al trabajador conste la proporcionalidad de la 12ª parte de la 13ª remuneración y de la 14ª remuneración. De modo que no sea absorbida por la remuneración que hoy día gana un trabajador, para que después no nos digan, es que quisieron hacer eso para no aumentarnos los sueldos y que ya digan que se incrementó el sueldo solamente porque forma parte del sueldo. No, no va a formar parte del sueldo. La propuesta es que esté aparte. Obviamente, si transparentas, y es evidente que transparentas lo que gana una persona. Si es que una persona estaba acostumbrada a recibir todo acumulado, ejemplo, mes de diciembre, mes de agosto, mes de abril, dependiendo de si es la costa o la sierra, bueno, si no se lo puede gastar, puede ahorrarlo, puede ponerlo en una cooperativa, puede formar una asociación, pero no es que el Estado les debe imponer y les debe decir cómo gastar su dinero. Es la gente, son las personas que tienen toda la capacidad para decidir cuándo lo gastan. Y lo increíble de todo esto, por eso es que digo que esto es parte de un proceso cultural, es que ni siquiera deberíamos estar debatiendo este tema desde mi punto de vista, porque si tú recibes anticipadamente, porque no recibes al final de año en diciembre, sino que recibes desde enero, lo lógico es que ganas intereses y que al final de cuentas estás recibiendo más de esta manera que si es que lo recibirías al final del año. Y por otra parte, los empleadores también es positivo, porque ellos saben que cuando tienen esos picos, te puede generar a veces un desfinanciamiento en estos 2 meses del año y no te permite planificar de manera adecuada. Lo mismo nos podía pasar en el sector público. Es por eso que el sector público, siendo, digamos, que toda la institucionalidad pública depende ya de las distintas autoridades y que tienen, por supuesto, ya su planificación estructurada, ya como patrono, llamémoslo así, ¿no es cierto?, como empleador más que patrono, ese nombre me gusta más, como empleador, evidentemente quieres hacer que no hayan esos picos financieros, digamos, que se desarrollen a lo largo de los 12 meses del año, para poder tener y encuadrar una política como la que hoy por hoy tenemos, por ejemplo, en el sector público. Digamos, están obligados ministros, autoridad, a función ejecutiva,
a invertir un 8.33%, para que tengamos una constante, ¿no?, durante todos los meses del año. Eso es una política económica positiva para el país. En todo caso, no se le quita un centavo a la gente, más bien se le está dando hasta más. Bueno, entonces, eso va a obligar que trabajadores van a tener que de alguna forma también asumir, conocer un poco más de cómo administrar sus recursos, a lo mejor formar asociaciones para apoyar al resto de trabajadores a asumir responsabilidades. Tipo tenemos que asumir responsabilidades, bueno, ese cambio cultural que se necesita. Este es uno de los temas que obviamente se van a seguir debatiendo en los próximos meses. Hay muchos temas que se nos están quedando en la carpeta. Queremos agradecer la presencia del ministro coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Richard Espinosa, a las instalaciones del Diario El Comercio, y comprometerle también para que en una próxima oportunidad, conforme se vaya debatiendo en los próximos meses y receptando también inquietudes de varios gremios, podamos tener una conversación para ver cómo está avanzando este debate. Ministro, le agradecemos por su presencia en las instalaciones del Diario El Comercio, a nuestra compañera de trabajo Carolina Enríquez también, y a nuestros amigos que nos han seguido a través de www.elcomercio.com. Les agradecemos también por sus comentarios, por sus preguntas, y las respuestas las estaremos de alguna forma evacuando a través de los mismos medios. Muy buenas tardes. Muchas gracias.